Hasta ahí llego yo. Fíjense, hoy vamos a ver o vamos a retomar cómo se clasifica la economía. Y ahí podemos ver que se clasifica según su carácter teórico y según su campo de investigación. ¿Cuál sería según su carácter teórico? Según su carácter teórico se divide en economía normativa y economía positiva. ¿Cuál sería la economía normativa? Aquella que ofrece, prescripciones o juicios de valores. Es decir, cuando nosotros hablamos en términos económicos, de valor, por ejemplo, el Producto Bruto Interno debería destinar un mayor Producto Bruto Interno, un mayor porcentaje a educación y salud. No hay ninguna duda de que de economía normativa, porque se debería destinar. Ahora, ese se debería destinar está implicando que es lo que nosotros opinamos, ¿o no? Ahora, porque nosotros consideremos que se debe aplicar más porcentaje del Producto Bruto Interno Nacional a cubrir gastos de salud y de educación, ¿se está haciendo? ¿Realmente ocurre eso? Y la verdad que no. No. Entonces, es un análisis normativo. ¿Por qué? Y porque estamos opinando y basándonos en conceptos económicos acerca de lo que debería ser. Es una proposición, un juicio de valor, una opinión con fundamento económico. Ahora, si yo digo, el Producto Bruto Interno de Argentina en el 2020 cayó al 18%. Voy a las estadísticas de INDEC, me fijo, y efectivamente cayó el 18%, o sea, disminuyó. ¿Sería normativa? ¿Es una opinión o es algo que realmente ocurrió? Algo que realmente ocurrió, profe. Bien, si es algo que realmente ocurrió, corresponde a la economía positiva, porque es la rama de la economía que se ocupa de estudiar los fenómenos económicos cuando se producen. Por su campo de investigación, entonces, las podemos separar en macro y microeconomía, que ustedes la deben haber escuchado. La macroeconomía es la rama de la economía que se ocupa de estudiar macro, les dije, ¿no? Sí, profe. Sí, la macro. Bien. La macro se ocupa de estudiar el conjunto de indicadores o de variables económicas, es decir, el comportamiento de la economía basado en ese conjunto de indicadores. Es decir, lo que busca es ver cómo funciona la economía de un país o conjunto de países y se basa en esos indicadores, que serían el Producto Bruto Interno, la inflación, el desempleo. Para que ustedes se den una idea, la macroeconomía, algunos autores la asimilan, y es muy gráfico el ejemplo. ¿Vieron cuando nosotros vamos en el auto a algún lado? Y de golpe de bien que andamos se nos prende o la batería, o el freno, o el cosito de la temperatura, y se nos pone de color amarilla la temperatura. ¿Qué nos está indicando eso? ¿Que hay algo que no está bien? Una alerta. ¿O no? Sí. Una alerta. Bueno, los, digamos, instrumentos de colores que nos van indicando que la economía no está bien es el PBI, la inflación, el desempleo. Nos está marcando que, guarda, hay variables que no están bien. La economía no está marchando como debe. Ustedes me van a decir, ah, bueno, profe, pero si el auto está perdiendo agua y de última pierde agua, se funde. Pero eso no puede ocurrir con la economía. No, pero la economía sí puede llegar a un fondo y producirse una crisis.
Yo no sé qué edad tendrían ustedes cuando fue la crisis del 2001, por ejemplo. Pero si hubiesen tenido aproximadamente 10, 15, 16 años, se acordarán que entraban en manada, robaban cosas en los supermercados. No sé si se acuerdan de eso. Yo nací en el 98, profe. ¿Vos naciste en el 98? Oh, Ay, qué falta de respeto, Gaby. Yo tenía 17. Yo sí me acuerdo, con De la Rúa y todo el quilombo. Sí, el 20 de diciembre. Bueno, sí, yo me Nacional. recibí ese año y hacía 3 días que trabajaba y a mi papá de los nervios se quedó mudo de una ACV que tuvo. Así que imagínate qué días. Fue terrible esa época, terrible. Y no importaba si tenías plata o no, estábamos en problema todos, los que tenían porque tenían y los que no tenían porque no tenían. Eso es una crisis, ¿sí? Nosotros en economía le llamamos fondo cíclico. Ahí llegamos al fondo y es la consecuencia o el paso posterior a una recesión. Bueno, entonces, cuando las variables económicas me están mostrando que vamos camino a eso, el Estado tiene herramientas para poder tratar de sacarnos de eso, ¿sí? Y esas herramientas se llaman políticas económicas, que hay de distinto tipo. Está la política fiscal, la política monetaria, la política cambiaria, la política de redistribución de ingresos, entre otras, ¿sí? Bueno, de todo ese tipo de análisis se ocupa la macroeconomía, que créanme cuando les digo que es la rama de la economía más difícil, pero es una de las más lindas. Porque es la que te ayuda a entender por qué estamos como país, por qué podemos llegar a mejorar, por qué tenemos que tomar tal o cual medida y por qué no tomar tal otra. ¿Sí? Pero obviamente es mucho más compleja. Y después tenemos la microeconomía, que es un poco más sencilla, es la rama de la economía que se ocupa de estudiar el funcionamiento de las empresas, la interrelación que existe entre los agentes económicos de decisión, que son las familias, las empresas y el Estado. Y acá el Estado actúa, pero tiene como un doble rol. ¿Por qué? Y porque el Estado a veces actúa como empresa y a veces actúa como consumidor. Y ustedes me van a decir, ¿cómo, profe? ¿Cuándo actúa como empresa? Bueno, actúa como empresa, por ejemplo, en aerolíneas, en el Banco Nación, en YPF, ¿sí? Y actúa como consumidor cuando viene y nos compra en la distribuidora de limpieza nuestra 600 bidones de detergente porque lo necesita para limpiar las escuelas. ¿Se entendió? Sí, sí, profe. Sí, profe. Bien. Pasamos a la próxima entonces. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos. Analice las afirmaciones y señale las que corresponden a economía positiva y a economía normativa, cuáles a la macro y cuáles a la microeconomía. Yo le voy a ir leyendo las afirmaciones que están acá. Vamos a esperar unos minutitos para que pensemos y procesemos y el que se anime a decir la respuesta la dice y ahí vemos si está bien o no y si está bien, buenísimo, y si no está bien, bueno, vemos por qué no. Así nos vamos acostumbrando a cuándo es de una cosa y cuándo es de otra. Una cosita que les quiero aclarar. Si una afirmación o un análisis de economía no puede ser de micro, o es una cosa o es la otra. Si es normativo, no puede ser positivo. Ahora, sí puede ser macro positivo o macro normativo, o sea, sí pueden combinarse entre ellas, pero no, se los voy a decir en términos de estadística. A ver qué tal andan para la estadística. Me saqué un 9 en estadística ayer. Gracias a ustedes que me hicieron el aguante para que yo rinda. Bien, profe. Felicidades, profe. Así que, digo, lo voy a compartir con los chicos que me hicieron el aguante y aceptaron tener la clase un poquito más tarde.
Bueno, esto les voy a decir. ¿Se acuerdan que en estadística ustedes deben haber visto los eventos dependientes e independientes? Que son los que se pueden dar juntos o no. Bueno, dentro de una misma clasificación no se pueden dar las Profe. dos juntas. Sí. Profe, en estadística estamos en propiedades cualitativa y cuantitativa, moda, mediana. Ahí llegamos. Ah, pero eso está muy bueno. Son- Está muy bueno estadística. Yo les voy a confesar algo. Yo la tuve en la universidad allá en el año 96, estadística. Y me acordaba bastante, pero me mató con permutación, combinación. Eso no me acordaba nada porque lo vi en el colegio secundario, así que hace como 30 años. Y era como remontarme muy lejos, ahí me costó como un poco, pero lo otro me acordaba. Es bárbara estadística, es hermosa parte de la materia. Así que para los que nunca la han hecho, está muy buena y es muy útil, ¿sí? Sí, sí. A mí lo que me mató era la parte de combinatoria, no me acordaba nada, porque eso yo lo vi en la escuela secundaria cuando yo iba al secundario, imagínense, hace 20 años que me recibí de contador, o sea que debe hacer como 25. Muchísimo. Pero bueno, entonces se los voy a explicar así, miren. Dentro de la misma clasificación puede haber una, o es macro o es micro, o es normativa o es positiva, pero no pueden estar las dos simultáneamente, no puede ser normativa y positiva a la vez. Eso quiero que quede claro, ¿se entiende? ¿Se me cortó? No, profe. Sí, se entiende. Sí, profe, se Profe, entiende. ¿se entiende? Bien. Vamos con esto entonces. Un incremento de los salarios generará un aumento de la demanda agregada. No arriesguen nada todavía. Primero leámosla con detenimiento. Vuelvo a repetir. Un incremento de los salarios generará un aumento de la demanda agregada. Pregunto, ¿los salarios se pagan en una sola empresa o es una variable que se paga en todo el país? Una que se paga en todo el país. O por lo menos a todos los trabajadores. Bien. Entonces ya eso nos va perfilando a decir, ¿puede estar circunscripto a una sola empresa o no? Y No, no. profe, a todo el No. país. Bien, Depende entonces igual, ya porque eso- depende a qué sector se le está aumentando, porque generalmente como pelean los gremios por el aumento, puede ser que para un, qué sé yo, por ejemplo, el gremio de comercio, el gremio de camionero, así. Bien, pero te voy a aclarar una cosa. Está bien lo que vos me estás diciendo, pero el gremio de camioneros, vos tenés camionero desde Jujuy hasta Tierra del Fuego. Sí, sí. Por más que sea un gremio, cuando nosotros hablamos de empresa, está muy buena tu observación, pero cuando nosotros hablamos de empresa, hablamos de una empresa. En microeconomía se toma un análisis unitario de la firma le decimos nosotros, Sí, sí. pero es lo mismo que la empresa, ¿sí? En la jerga económica se habla mucho de la firma, los valores de la firma, los beneficios de la firma, y voy a decir, ¿qué es la firma? Bueno, es lo que nosotros le llamamos empresa. Generalmente en micro se habla de una empresa, ¿me entendés? Ujú. Pero es cierto lo que vos decís, que puede pedir, por ejemplo, un aumento del gremio bancario, pero empezó uno y después empiezan los otros. ¿O no? Sí, sí, sí. Sí, se van contagiando. Tal cual. Bueno, y otra cosa, ponele que tengamos nuestras dudas por este planteo que me está diciendo. Perdóname, no estoy viendo quiénes hablaron. ¿Quién era la que me planteaba la de los sueldos? Porque a mí me gusta individualizar a los alumnos, pero como tengo abierto ahí no veía quién me estaba hablando. No, no se va a poder olvidar de mi voz chillona, profe, así que va a soñar conmigo después. Sos vos, Gaby, sos vos, ahí Sí. te vi, bueno. Bueno,
Ven, ponele que tengan la duda, supónganse la duda que tiene Gaby, que es totalmente viable considerando que es la primera o segunda clase. En realidad es la primera, porque la de ayer fue una presentación. Bien, tenemos dudas. Aparece otro elemento que nos puede ayudar mucho, que es la demanda agregada. Cuando nosotros hablamos de demanda agregada o de demanda global, estamos hablando de variables macroeconómicas, porque la demanda agregada, como su nombre lo dice, lo forman los agregados macroeconómicos, que son la inversión, el consumo, el gasto público, la exportación, la importación. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. En realidad, cuando hablamos de agregada, solamente consideramos el consumo, la inversión y el gasto público, que es el gasto del Estado. Cuando hablamos de demanda global, ahí ya tenemos en cuenta las exportaciones, que es lo que nosotros producimos en Argentina y vendemos en el resto del mundo. Y obviamente si gastamos plata importando bienes que le compramos al resto del mundo, ahí hablamos de demanda global porque las importaciones se restan. ¿Se entiende entonces que la diferencia entre agregada y global es que la global incluye el sector externo, que son las exportaciones que van sumando y las importaciones que van restando? ¿Se entendió esto? Sí, sí, profe. Sí, Bien. profe. Si dijera demanda sola, sin la palabrita agregada, yo entendería que ustedes tengan dudas, porque es cierto que puede haber una negociación de salario solamente en una determinada empresa, como cuando hubo todo un problema ahí en Carrefour porque la gente quería bonos, ¿se acuerdan? Para Navidad. Sí, sí. Bueno, entonces ahí sería factible que ustedes tengan dudas y podría ser perfectamente viable que pudiéramos clasificarla como macro por un motivo o como o como micro por otro, y ahí jugaría un papel importante la justificación, ¿sí? Pero en este caso, al decirme la palabra agregada, no hay ninguna duda de que de macro. ¿Está? Sí, ¿Se sí. entendió? Sí, profe. Sí, profe. ¿Quieren ir anotándolo? No sé cómo están haciendo ustedes, cómo se manejan. Si ustedes Sí, sí, quieren tomar nota de algo o algo, me dicen y paramos profe, un estoy poquito, tomando ustedes nota, anotan. Bien. Ustedes hagamos así. Ustedes cuando terminan de anotar me dicen para que yo siga. Así no les... Bueno, esta clasificación, no les estoy dictando, simplemente les quiero aclarar mientras van las cositas. Esta clasificación que yo les di, que no está puesta así de lleno en el Power, igual está en el Power que vamos a ver después, que ya está subido al campus, ¿sí? Así que por eso no se los volví a poner para no ser repetitiva. Estuve chequeando el campus y la verdad que están bastante bien organizadas todas las clases, así que cuando yo les quiera dar algún caso o algo que el campus no esté, se los voy a mandar por mail. Y si no, vamos a ir usando las clases que están cargadas en el campus, pero yo les voy a ir avisando cuándo usamos qué. ¿Saben? Buenísimo, profe. Porque como Bueno, están todos profe. los temas y está bastante bien organizado y eso, ya pueden ir teniendo de dónde leer, de dónde resolver, o sea, ya está. Igual tiene una función, profe, que puede esconder todo lo que está en el campo y después que vaya habilitando y nos va apareciendo, o sea, no es que elimina Ay, todo y tiene que cargar, sino que lo esconde nomás, solo nosotros no lo podemos ver. Y después va habilitando y ahí... esa no la sabía. ¿Y cómo hace para saber esas cosas? Los profes generalmente los hacen, o sea, escuché que algunos hacen así para no tener que estar cargando de nuevo todo el material al campus. Bueno, a mí, ¿qué me pasa? Me pasó eso en química, ¿cómo es? En ingeniería química. Ujú. Porque yo doy las dos economías, la de ustedes y la de los chicos de ingeniería química. Y en la de ingeniería química tengo que estar cargando todo porque no sé cómo deshabilitar esa función, no sé quién es la que la cargó. Y en la de ustedes no está.
está todo cargado y no está la función esa, entonces... Pero el tema es que nosotros no hicimos ningún curso, viste, del uso del Moodle. Entonces, como que yo hay cosas que las sé hacer, pero otras que no. Por ejemplo, subir un archivo, todo eso sí. Sí, sí. Yo después Pero me hay fijo, otras profe, cosas. si le consigo un video y ahí le paso. Pero qué capa. No, ustedes son muy cibernéticos. Yo no tanta, le pongo mucha onda y aprendí un montón de cosas sola, pero hay cosas que se me escapan. Igual me parece que en algunas cosas está piola, porque ustedes pueden volver a ver las clases con esto de que las graban y eso en la Ujú. presencialidad se pierde. Sí, En yo la, por en la eso presen- prefiero las clases virtuales porque es como que prestas más atención a la clase y después, bueno, yo en mi caso, yo por ahí no tomo apuntes en la clase así ahora, sino que después vuelvo a ver la clase completa y ahí tomo todos mis apuntes, porque lo puedo poner en pausa y ya está. Es cierto eso. Sí, para mí es muy bueno este sistema de cómo es. Pero bueno, dicen que quieren volver gradualmente a las clases presenciales y también está bueno. Yo creo que lo ideal sería una bimodalidad. Como está teniendo, por ejemplo, el cierre en este momento tiene esa forma. Algunos días van presencial, otros días van virtual. Está bueno porque si hubo algo que quedó pendiente, el docente le puede mandar el material, lo explica online, ustedes lo graban. Em, mira, no sabía, Michael, que grababan las clases presenciales. Sí, hace un tiempo había un chico que iba con una cámara chiquita y grababa las clases. Mira Obviamente vos. le ocupaba una memoria impresionante, ¿no? Pero nada, el chico le iba re bien, todo se sacaba 10, 9, antes de que pasara todo esto, ¿no? Mira qué buena idea. Bueno, yo cuando iba a la facultad, nosotros le grabamos las clases a los profes. Obvio que si los profes aceptaban, porque te pueden hacer un problema si ellos quieren. Bueno, nosotros tenemos una Este, materia que el profe dice, en una materia X que tenemos, que el profe dice, no, yo considero que yo doy mi materia en mi horario, así que no quiero que graben. Y yo le digo, pero profe, ¿lo puedo grabar yo? No, no. no, hay Entonces, gente que no le gusta. Yo miren, esto se los cuento como una anécdota para que vean hasta dónde nosotros en la época nuestra no existía esto, desde ya les voy avisando. El mayor adelanto tecnológico que teníamos nosotros eran los grabadores de periodistas. Que vos te comprabas un grabador de periodista y le ponías para que cerca del docente, donde él estaba sentado en el escritorio, el grabador para que lo grabe. ahí se le cortó, profe. ¿Se cortó? Sí, pues yo no le Y después escucho. se sentía ahí. ¿Me escuchan o no? Ahora sí, profe. Ay, buenísimo. Bueno, y un día le dicen al profe de concursos y quiebras, el único juez de concursos y quiebra que había en esa época en Córdoba, imagínense. Ajá. Profe, ¿le podemos grabar la clase? No, le dijo él. Bueno, un buen día estábamos todos en clase y se siente el tuc del grabador. Lo habían grabado igual y quedó como el chavo. ¿Viste el chavo que hablan todo y cuando él recién está renegando se callan todo y él queda pintado? Bueno, así quedó el tipo este con el grabador. El lío que se armó en esa facultad, el tipo le hizo una denuncia penal, se armó un despiole, chicos. Porque encima el tipo era juez. Ay, No sé en qué habrá quedado eso. Pero la verdad es que yo era para contar, era tipo película. Ustedes no saben el despiole que se armó en esa clase. Por eso les digo, si el docente les dice que no, ahí no sé si no entra a jugar lo que es el derecho de autor, el derecho a la imagen. Algo debe haber porque este juez hizo el problema. Este, pero si no, los un profes te dicen quilombo. que sí, claro, sí, sí. Sí, tal cual. Y les digo, después teníamos otro que era re piola, que es con el que yo estudié economía, con Vargas. Él era re piola. Nosotros le poníamos el grabador ese de periodista arriba del escritorio, él hablaba, 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 y después nos pasábamos los cassettes.
Y uno, por ejemplo, yo desgrababa la clase hoy, entonces escuchaba todo el cassette y lo copiaba y lo pasaba en computadora. Y después le llevaba el disquete a mi compañero y mis compañeros lo grababan. Nosotros en esa época no teníamos mail, no teníamos WhatsApp, no teníamos nada de eso. Era el laburo. Pero éramos re buenos compañeros entre nosotros y nos reayudábamos. Entonces, hoy me tocaba a mí, mañana le tocaba a usted y así. Y así hicimos. Y de economía, el tipo era excelente, sabía muchísimo. Y la verdad que yo se lo agradezco porque aprendimos un montón de esa forma. Y él podría haberse negado como lo hizo el otro docente. Y él nos daba economía de tercero, que era macroeconomía, y economía de quinto, que era política económica. Y aprendimos un montón con él. Porque era muy piola. Y cuando, por ejemplo, explicaba algún gráfico, había uno que copiaba el gráfico y los otros que grababan. Entonces, cuando desgrabábamos, armábamos el gráfico con la explicación que le hacía en la clase. Pero era el trabajo, chicos. En esa época no había nada. Yo Sí, siempre era le más digo, complicado todo. sí, yo le digo a mis alumnos, ustedes a veces, sobre todo a los que son más jóvenes, que son de primero, le digo, chicos, ustedes se quejan de lleno. Yo cuando me fui a estudiar, yo era de La Pampa, me fui a estudiar a Córdoba. Teníamos que pedirle por favor a todos los santos que mis viejos llegaran con la plata antes de que se nos terminara, porque no había cajero automático, no te podían mandar transferencia, los menores de edad no podíamos recibir plata, porque en esa época no teníamos caja de ahorro ni nada de eso. Mis viejos nos dejaban un cheque en blanco, firmado, con el riesgo que implica, y podíamos ir hasta el 20 de ese mes para cambiárselo a un amigo de mi papá, y si no teníamos que esperar que terminaran de pagar los sueldos. Y con eso, conseguir plata si mis viejos no podían ir. No había teléfono celular en esa época. ¿Te pasaba algo? Fíjate cómo te las arreglás. No fue fácil, chicos, y acá estamos. No existía ni lo único que existía era la fotocopia, que en la época de nuestros viejos ni eso. La verdad que yo veo cómo estudiamos ahora, que estoy estudiando esto, y cómo estudiábamos antes, y la verdad que fue más complicado. Pero a Así su que hay vez que ser también más agradecidos. fácil, profe. ¿Vos decís que antes era más fácil? Y antes tenías menos distracciones. Sí, por ese lado puede ser. Por ese lado puede ser. Igual te digo que nosotros vivíamos en un pueblito de 2x2 y llegar a Córdoba tenías todas las distancias. Sí. No, pero qué La sé yo. verdad, No hay que entrar en el teléfono a leer un mensaje y sin querer se te fueron 2 horas. eso es cierto, eso es cierto. Pero bueno, nosotros pensaba que no haber, viste, de golpe, de vivir en un pueblo que no había nada, de golpe tenías, o vamos al cine, o vamos al shopping, o vamos a bailar, o vamos a Carlos Paz, o vamos. Y era todo un sacrificio de decir no, no puedo. Pero bueno, Sí. todo tiene que ver con todo, ¿no? Pero todo tiene algo de cal y algo de arena, chicos. Lo importante es que, bueno, que uno haga lo que a uno le gusta. Porque vivir dedicándote a algo que no te gusta debe ser muy feo. Bueno, a ver, ya deben haber copiado, me imagino. Así que vamos con la opción B, ¿verdad? ¿Alguno tiene ganas de leer la opción B o quiere que la lea yo? El Ahí la estado. leo, Ahí profe. está, profe. Bueno, Dale. A ver, ¿quién? cualquiera, me da igual. Si quiere Dale. leer Gaby. Dale, léela. Después la C la lee otro, va. El Estado debe garantizar un mayor porcentaje del PBI a la asistencia sanitaria a toda la población. Bien. Fíjense, debe garantizar. A ver, ¿qué les parece? El Estado debe garantizar un mayor porcentaje del PBI a la asistencia sanitaria a toda la población. Vamos primero con las variables. El Estado debe garantizar un mayor porcentaje del PBI. ¿Qué les parece? ¿Qué es PBI? Lo vimos ayer, pero si no se acuerdan, no importa. Me dicen y lo vemos de nuevo.
Producto Bruto Interno. Bien, Producto Bruto Interno, que nos indicaba qué cosa. La cantidad de producción que qué. Per cápita, por cabeza. No es per cápita, en realidad es de todo el país. Después al dividirlo por cantidad de habitantes da el per cápita, pero sí, está bien. vinculado. Está Está bien, está bien. vinculado. Bueno, ahora, pregunto, si es de toda la población del país, ¿qué les parece? ¿Macro o micro? Y macroeconomía. Macro. Es de macro. El PBI me Macro. está indicando que de macro. Bien. Una cosa que nos faltó analizar con la anterior y con esta es si es positiva o normativa. La anterior dice, un incremento de los salarios generará un aumento de la demanda agregada. ¿Es una opinión o es algo que ocurrió? Eso es algo que ocurrirá, sería economía positiva, ¿no? Es una opinión. Que ocurrirá, pero que vos crees que va a ocurrir. Ah, ok. Generará, no dice se generó. Fíjense la conjugación del verbo. Positiva sería lo que ya lo que le Lo que sucedió. ya ocurrió, claro, o está ocurriendo también puede ser. Ujú. Hoy o ya pasó. Pero si no pasó y no está ocurriendo en el presente, y yo creo que va a suceder en el futuro, porque tal vez este incremento de los salarios no genera nada. Y usted me va a decir, ¿cómo? Si por la... Sí, bueno, está bien, pero el aumento de los sueldos se generó en el sector, por ejemplo, estatal, y para aumentar ese aumento de sueldo, para respaldarlo, para financiarlo, el Estado aumentó los impuestos y entonces la gente terminó comprando menos. Entonces un aumento de salario no terminó generando un aumento, sino una disminución de la demanda agregada, porque la forma en que se financiaron los salarios no fue la adecuada. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Claro. Entonces, generará es lo que yo creo considerando los datos que tengo, pero en el medio nadie me dijo cómo se va a financiar ese aumento de salarios. Entonces, si se financia de una manera que no es la que yo pensaba, ya el resultado puede cambiar. Y si cambia, ya no es positiva, porque la realidad no coincide con lo que ahí plantearon. Por eso es que es normativa. Ahí está expresando su idea, su opinión, pero no lo que está ocurriendo, ¿sí? Veamos el B. El Estado debe garantizar un porcentaje mayor del Producto Bruto Interno en la asistencia sanitaria a toda la población. Veamos los verbos. El Estado debe garantizar. A ver qué opinan. Es positiva, profe. Positiva me dijo, a ver quién me dijo. Espera, yo tengo que ver a ver quiénes son los. Pero dice debe, o sea, es algo que todavía no ha pasado. Puede ser. A ver, Es Normativa. normativa porque abrimos. no se sup- ¿Se escucha? Yo los Hace escucho a todos. un juicio moral de lo que debería ser, por eso sería normativa. Aldana dice normativa. Bueno, también dice normativa Gaby. Sí. No me acuerdo quién era el que me había dicho positiva. Normativa, Boger también. Vogel piensa normativa. A ver, el resto. Normativa, También profe. normativa. La pipita. Es normativa, sí. Debe garantizar. Y si no lo hace, ¿qué pasa? Vamos con la C. Es conveniente reducir el gasto público para que así disminuya la inflación y aumente el salario real de las familias. No pensemos. No sé. A ver, ¿qué variables? No, Es que pues, No sería- ahí es como que yo veo las dos partes, porque puede ser positiva porque está estudiando, o sea, estudia el hecho y puede... no, pero dice... pero eso no está pasando, así que es normativa.
Porque era una recomendación para mejorar la realidad, pero no se sabe si va a pasar o no. Normativa, profe. Normativa, sí. Es Se le cortó, profe. Profe, se le corta. normativa. Creo que No se le también. escucha. Ahí. Hola, hola, hola. Ahora sí, profe, ahí justo le Hola. había mandado el mensaje. Vale. Ahora sí. No, es que tiene como unos botoncitos el micrófono y capaz que le mandé el dedo yo. Plato volador el micrófono, no sabe lo que. Bueno. ¿Me escuchan o no? Medio Sí, ahora se entrecortado, escucha profe, bien, pero sí. profe. Sí, profe. Y debe ser la conexión, porque ya me puso varias veces que la conexión está inestable, pero debe ser la hora. Vieron que a esta hora como que hay mucha gente conectada. Bueno, si se nos corta, ¿qué va a hacer? Ustedes me van avisando y yo repito. Bueno, miren, para saber si es de macro o de micro, analicemos a ver de qué me está hablando. ¿Es conveniente reducir el gasto público? El gasto público, ¿ahí me escuchan o no? Sí, profe, de una idea. Sí, se escucha. Pensé que era pregunta. Le iba a decir que... El gasto público es lo que gasta el Estado, por ejemplo, en luz, en gas, en el sueldo de las personas que limpian, en las cargas sociales de las personas que limpian, en el sueldo de los empleados de justicia, en las cargas sociales del empleado de justicia, en la luz del juzgado, ¿se entiende? En todo lo que es papelería, ese es el gasto público. Como también, si le quedó chica la farmacia de los CEF y necesitan hacer una farmacia nueva y bueno, compran el terreno, la construcción, eso también forma parte del gasto público del Estado. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Sí, sí. Sigamos con la inflación. La inflación es el aumento generalizado y sostenido de todos los precios de la economía, con lo cual la inflación afecta a todo el país porque es sostenido y generalizado y no discrimina si es para un mercado o para otro. Y después tenemos otro elemento que es el salario real, que sería la capacidad adquisitiva, o sea, cuánto podemos comprar nosotros con ese dinero que ganamos. O sea, ¿para cuánto nos alcanza? ¿Sí? ¿Nos alcanza lo mismo el sueldo de 40.000 pesos de este año para lo que nos alcanzaba el año pasado? No. No. No, profe. Ahora, 40.000 pesos son 40 billetes de 1.000, ¿o no? Sí, el valor sigue siendo el mismo. Eso les iba a decir. El valor El nominal nominal. es el mismo. Lo que pasa es que no me alcanza para mí mismo y está vinculado con la capacidad. ¿Se entendió? Sí, profe, la devaluación sería. La devaluar. Volviendo entonces, que ahora hemos Se le cortó, profe. No se le escucha. aprendido algunas palabras. Hola, hola. Ahora sí, profe. Ahora sí. Ok, bueno, les decía, si volvemos a leer la afirmación, es conveniente reducir el gasto público para que así disminuya la inflación y aumente el salario real de las familias. Y habiendo entendido lo que es el gasto público, la inflación y el salario real, pregunto, ¿son variables de macro o de micro? De macro, profe. Macro. De macro. Macro. Bien. ¿Se va entendiendo cómo vamos razonando? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Vamos con la última. Si aumenta el precio de la vivienda, los constructores verán un aumento en sus ingresos. Pregunto, ¿el precio de la vivienda
¿Se circunscribe a un mercado particular o no? ¿La vivienda es un mercado puntual? Sí, inmobiliaria, ¿no? No sería como... Claro, está hablando, Sería en particular una empresa, por así decirlo. claro, sería puntualmente de un mercado puntual que es el de la construcción, el del inmobiliario, porque en realidad es, como habla de los constructores, es cuando la gente construye su casa, ¿sí? O sea que puede ser dentro del inmobiliario la construcción. Se le cortó, profe. Entonces está muy Se le escucha entrecortado. o la afirmación, porque no está ahí. ¿Quieren que esperemos un ratito a ver si vuelve mejor? Ahí volvió, profe. Ahí sí, profe. Bien, Ahora se le escucha. De rato así es como que se va. se va. Pero debe ser que hay mucha gente conectada, ¿viste? Sí, sí. A esta hora es una hora media crítica porque son las 8:45. Pero bueno, le ponemos onda y volvemos y repetimos, no pasa nada. Bueno, les decía, si aumenta el precio de la vivienda, los actores verán un aumento en sus ingresos. Está hablando de la vivienda, ¿es macro o micro? Micro. Micro. Micro sería. Es micro. Es micro. Vieron que veníamos embalados con lo macro, pero ahora nos hizo oso. Ahora es nada. Si aumenta el precio de la vivienda, los constructores verán un aumento en sus ingresos. Si estuvieran aceitados con estadística, les diría que es una condición. Si aumenta el No se le precio entiende de la nada de lo vivienda, último que dijo, profe. verán uno. Desde si tuvieran estadística. Va de nuevo, no se preocupen. Si tuviera estadística, una condición. No, profe, no se entendió. No se le escucha. ¿Vieron? Hola, hola, hola. Oh, qué macana, che. Ahí está, profe, ahí volvió. Ok, bueno, tranqui. ¿Qué va a ser? Es lo que hay, dice el dicho. Bueno, ¿tuvieron inglés alguna vez? Sí. Sí. Sí, profe. Bien. ¿Vieron la condición, el condicional? Con el if. No. Eso Ya lo la- vimos es- en informática 1 para programación. Si tal cosa o si no tal Bueno, cosa. tal cual. Bueno, eso es una condición. Sí. Sí, tal cosa. Bueno. Se fue, Si profe. hay una condición, no me odien, bueno, ¿qué voy a hacer con esta conexión hoy? No pego una hoy. ¿o Ahora sí no? se le escucha bien, profe. No pego una hoy Pobre, con la conexión. sí. Bueno, Habla de la clase y se le corta. díganme, ¿qué creen ustedes? ¿Que es de macro o de micro? Es Dijimos micro, que de profe. macro. Ah, Micro, perdón. Micro. ¿Y Micro. normativa o positiva? Positiva, porque dentro de positiva puede ser micro o Positiva, macro. profesora. Positiva, Ah. dicen ustedes. Normativa para mí. ¿Qué No, porque lo normativa? estudia. No, normativa. No necesariamente van a normativa? aumentar el sueldo. Tal cual. Aparte Pero dice, generalmente, sí, profe, cuando uno trabaja en construcción, ahí le refuto para que sea positiva. Generalmente cuando uno trabaja en construcción cobra lo mismo que se gasta en materiales, por ejemplo. generalmente es así. Ay, positiva. Bueno, ¿por qué les hago hacer este ejercicio? Pero, Porque a veces, profe, no dice
Si que yo es me así, limito, sino que claro, si yo me limito a lo literal es normativa, porque me dice, si aumenta el precio de la vivienda, los constructores debería. van a ver aumento. Claro, Ah, sí, sí. pero fíjense, si aumenta, pero les dijo que aumentó, Ah, No, no. no Ah, necesariamente por eso. porque es un sí y llegar a aumentar. claro. Ah, Por Se eso hay corta, que profe. ser muy minucioso a la hora. Sí, yo sé que se corta, tranqui, no se desesperen. Hay que ser, ¿ahí me escuchan o no? sí, profe. Hay que ser minucioso cuando hacemos este tipo de análisis con las palabras que usamos. Hay un análisis minucioso. Pero van a ver que de tanto hacer ejercicios se van a acostumbrar. ¿Está? Ahí hicimos 4. Ya más acá hablamos, ¿sí? Ujú. ¿Está? Bien, seguimos con esto. Hoy venimos medio lenteja porque la conexión es mala. Si fuera otro ¿Los día, tengo ahí profe. o se me... Quedó en la escasez como problema económico. Perfecto. ¿Se acuerdan que dijimos ayer que el objeto de estudio de la economía es la escasez? Sí. Bien. ¿Qué dijimos con respecto a la escasez? Que hay necesidades ilimitadas y bienes limitados. Sí. Que el problema surge cuando se utilizan distintos medios, que son los bienes y o servicios. Acá me comí la patita, ¿ven? Que va como una patita. Miren. Esa patita. Bienes y servicios que nos permiten alcanzar una serie de objetivos. La esencia básica de la actividad económica tiene que ver con esto de que nosotros tenemos la posibilidad de elegir. Tenemos plata, tenemos 10 millones de pesos y podemos elegir qué hacemos. Cambiamos el auto porque necesitamos un auto más grande, porque ahora tenemos 3 chicos en lugar de 2, o compramos una casa más grande, o ampliamos la que tenemos. Ahí estamos eligiendo. ¿Me siguen? Sí, sí, profe. Sí, profe. Bien. La economía como ciencia, debido a que busca tratar de dar un método para poder ordenar y establecer en esto de elegir y de que no tengo recursos para todos, sino que los tengo limitados, pero que en realidad las necesidades de las personas y de la familia van variando, busca establecer un método que nos permita ordenar y establecer prioridades racionales. La lógica indica que la persona debería tener una casa antes que un auto, aunque habrá quienes tienen un auto y duermen adentro del auto, pero no sería lo lógico, ¿sí o no? No sería lo lógico, pero sin embargo, la mayoría de la gente vive en alquiler y tiene auto. Por eso te digo, no es lo lógico, pero, ¿tá? Por eso ven que siempre se recaiga lo racional, ¿ven? Porque hay un alto porcentaje que se comporta de esta manera, pero siempre hay alguno que va para, o sea, si el, si 80% a la derecha, hay un 20 que va para la izquierda, ¿o no? Sí, Siempre igual es ocurre. relativo, Hay profe, de todo porque en la viña. con lo que te vale hoy en día, por ejemplo, una casa acá en Río Grande, no te conviene tener trabajando esa plata y te pagas el alquiler de la casa que quieras de por vida y siempre tenés la plata el día que quieras comprar la casa, por ejemplo. La verdad, lo que vale una casa acá en Río Grande es escandaloso, Yo chicos. estuve viendo precios y están $40.000, $80.000, y digo, mierda. A mí me pidieron unas $135.000. Por favor. No, En serio te digo. no, es mucho. Es hermosa la casa. Es un caserón porque tiene un patio, pero es una locura. ¿De dónde saca esa plata? O sea, es una cosa imposible de pagar. ¿Qué va a hacer? Bueno, cuando hablamos de escasez, debemos tener en cuenta, lo charlamos ayer, pero lo vuelvo a recalcar, que la escasez no
que haya más, al frente ahí, no, las necesidades, ¿Otra vez? Ahí volvió, profe. ¿Perdí? Ahí volvió, profe. Me encantó Michael, me encantó en Michael. Por esa plata me hago la casa. Qué divino, bueno. Les decía, cuando hablamos de escasez, no tenemos, o no, recordemos lo que vimos ayer, no estamos hablando de pobreza, no es un sinónimo de pobreza, tampoco tiene que ver puntualmente con un problema así de tipo tecnológico. La escasez hace referencia al hecho de que hay diferencia entre los recursos disponibles porque son limitados y las necesidades existentes desde el punto de vista humano. Cuando hablamos de necesidades también pueden ser deseos que son ilimitados. ¿Se acuerdan que ayer hablamos de la pirámide de Maslow y eso? Para quienes no estuvieron ayer estuvimos hablando de la pirámide de Maslow también, que si bien economía no lo ve tan profundamente, pero trabaja con las necesidades de forma similar a Maslow. También las divide a las biológicas como básicas o naturales y después habla de las otras. ¿Me escuchan ahí? Porque otra vez me puso inestable. Se le traba un poquito, Sí, pero profe. sí se le escucha, Sí, profe. profe. Sí, profe. Bien, buenísimo. Vamos a cambiar entonces de power. ¿Sí? Recuerden entonces que la escasez tiene que ver con esto, con el tema de que tenemos recursos limitados. Cuando hablamos de recursos son bienes y o servicios y tenemos necesidades ilimitadas. Bueno, entrar en el tema que es bastante interesante y que se llama frontera de posibilidades de producción, que es el primer modelo económico que empezamos a ver. ¿Sí? Se llama también curva de transformación o FPP. F de frontera, P de posibilidades y P de producción. Conceptualmente, la frontera de posibilidades de producción o FPP muestra las distintas combinaciones de productos, bienes o servicios con las que la sociedad está produciendo eficientemente, maximizando la producción de un bien o servicio con un determinado nivel dado de la producción del otro. ¿Qué quiere decir eso? ¿Es chino? No, no es chino. Para que ustedes entiendan, supónganse que en la economía argentina solo se producen pantalones. ¿Sí? Sí, Si sí. nosotros producimos solamente pantalones, uno de los recursos que vamos a utilizar es la tela. Y el otro recurso que vamos a utilizar es el hilo, ¿o no? Sí, profe. Sí, sí. Después podemos discutir si vamos a hacer alta costura y cosemos a mano o si lo hacemos a máquina, pero eso ya es un extra. ¿Está? Nosotros somos eficientes cuando, pudiendo sacar de un pedazo de tela 2 pantalones, sacamos esos 2 pantalones. Porque si colocando la tela al revés, sacamos uno, somos ineficientes porque estamos derrochando tela. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Sí, profe. Sí, Bien. En este caso, nuestro recurso, que es escaso, es la tela y el hilo, si se quiere. ¿Está? Entonces, al ser escaso, tenemos que tratar de sacar lo máximo posible. Si eso lo trasladamos a un país donde en realidad no hablamos de un bien, sino miles de bienes, lo que pasa es que en un gráfico podemos graficar teniendo un gráfico de 2 ejes, o sea, un bidimensional y no un tridimensional, podemos trabajar con 2 bienes, nada más. Y entonces ahí vienen los supuestos. ¿Se acuerdan que yo les conté ayer que los modelos trabajan con supuestos en economía? Sí, profe. Bueno, ¿qué son los supuestos? ¿Inventos? No, simplificaciones que hace el modelo. Una de las simplificaciones que hace el modelo es considerar que en la economía se producen solamente 2 bienes. ¿Es cierto que solamente 2 bienes? Se trabó en lo último, profe. No, tenemos miles. Les decía yo,
¿Es cierto que producimos solamente? La profe pregunta si es cierto que solamente se producen 2 bienes, pero se le cortó. ¿Qué piensan ustedes? En la economía, ¿tenemos solamente 2 bienes producidos? No, profe. No. No, ¿Por qué decimos eso? ¿O por qué suponen eso en economía? Porque es lo que podemos graficar en un gráfico. Y el mismo análisis que hacemos para 2 bienes, lo podemos hacer para miles. Ahí tiene el fiquito de cómo es la frontera de unidades de producción. ¿Ven que acá está el bien X? ¿Lo ven en el eje de las abscisas? Sí, profe. Y acá en el eje de las ordenadas está el bien Y. Lo que pasa es que yo, por ponerle todos los detalles, me quedó el bien Y fuera de la diapositiva. ¿Sí? Pero el nombre de los ejes va en los 2 ejes. El nombre del eje, lo que representa el eje. ¿Sí? Sí, sí. Pasa que por ahí en la diapositiva, cuando querés insertar una imagen, Se le cortó. Anda mal. Ahí volvió, profe. Hola. Sí, pero Ahora- vieron. Ahí está, ahí. Es un desastre. Bueno, pongámosle onda, picante, ya queda poco. 15 minutos y terminamos. Bueno, pregunto. ¿Quedó claro el primer supuesto, este de que se producen 2 bienes? ¿Por qué se hace ese supuesto? Para poder graficarlo. Claro, se usa para... Vamos al segundo. Se trabaja con un periodo de tiempo considerado, por ejemplo, el año. O sea, a lo largo del análisis vos considerás que eso que estás analizando es para un año, o para un mes, o para un día, pero generalmente se trabaja con el año. ¿Se entiende esto? Sí, sí, profe. Son como ponerse metas. Sí. Los recursos. ¿Cuáles serían los recursos? Y tanto los de capital, maquinaria, equipo, instalación, herramientas, como el trabajo, el personal que tenemos empleado, son fijos. ¿Qué quiere decir? Que mientras estemos produciendo, si tenemos 2 máquinas de coser, trabajamos a lo largo de este periodo con 2 máquinas de coser. No es que compramos una máquina de coser en julio, ¿se entiende? Sino que arrancamos en enero con 2 máquinas y terminamos en diciembre con 2 máquinas. ¿Está bien? Sí, profe. Bien. Los factores que no varían, sería, profe. No van a variar durante este periodo, ¿verdad? Durante este año. Ah, sí, claro. Si cambia, me produce un aumento. Por eso es que durante esa curva de ese año no deberían cambiar. Si cambia, La tecnología ¿produce es qué, profe? constante. Un movimiento, que ya lo vamos a ver. Va a provocar un movimiento si cambia. Antes de que me olvide y de que se siga cortando, el jueves tenemos clase 21:30. Yo ya tengo, hoy cuando armé la clase de ustedes de hoy, armé la del jueves también. Les voy a pasar mañana el link, así ya lo tienen, ¿sí? Pero si usted ingresa siempre con este link que es el de la facultad, profe, sigue siendo el mismo. Uy, sonamos, pero yo ya lo armé al otro. Bueno, les paso el otro y después entramos siempre con el otro. Me refiero Porque a no que me lo- usted pudo haber armado la reunión para el jueves, pero va a ser el mismo que el de hoy, creo. Tiene el link de la Yo facultad. no, esa no la sabía, pero bueno. Es yo como que cada te vez das que- cuenta. Sí, en mi cuenta, sí. Esta no la sabía, chicos. Bueno, todos los días se aprende algo nuevo.
Igual yo mañana les paso el link y de última trabajamos desde ese, para que después el Zoom no me rete de que no entro a las clases que creo. Dale. Otra cosita, ¿por qué la tecnología es constante? Porque no es que, a ver, yo puedo usar una máquina de coser para producir 40 prendas y después se rompe, y sale una que puede producir 80 prendas, por ejemplo, y la compro en julio. No, a lo largo de ese año voy a trabajar 40 prendas. En realidad es un ejemplo, porque la máquina de coser no se rompe, salvo que uno sea un bruto. Pero bueno, es un ejemplo para demostrarles que algo que permita producir más cantidad, si se produce ese tipo de bien, no lo podemos incorporar hasta tanto no cambie el año. ¿Se entiende esto? Es como que durante ese año no compramos nada nuevo que sea mejor tecnológicamente. ¿Se entendió? Sí. No Sí, profe. existe derroche de factores de producción. Ahí iría una coma. Miren, me comí la coma. Y yo que soy re detallista con los errores de ortografía. No existe derroche de factores de producción. Coma. Se emplean porque está en plural. Se emplean de manera eficiente. ¿Está? ¿Qué quiere decir esto? ¿Se acuerdan el ejemplo del pantalón? Que si yo de la tela puedo sacar 2 pantalones, no puedo producir uno o no debo. Sí, sí. Bueno, es ese ejemplo. No derrocho tela, trato de utilizarla y sacar lo máximo que pueda de ahí. ¿Está bien? Sí. Estos supuestos son necesarios para utilizar el método de ceteris paribus de la economía, que es el que le explicaba ayer con la demanda. Este método es el que dice que una variable se modifica y las demás permanecen constantes. ¿Sí? Debe congelarse. Acá le falta una S. ¿Qué pasó? Debe congelarse la economía en el tiempo para prestar atención en las distintas alternativas de producción basadas en la disponibilidad de recursos y tecnología durante ese periodo. ¿Qué quiere decir? Que mientras dure esa curva, van a regir todos estos supuestos, no se modifica nada. ¿Sí? Bueno. Eso sería, profe, para analizar el producto, el bien. En realidad es la FPP, que sería la producción de los 2 bienes. Ajá. Acordate que siempre trabajamos con 2 bienes. Yo siempre uso un ejemplo que parece tonto, pero que es muy representativo. Supónganse que todos nosotros tenemos 100 hectáreas de campo. Y en esas 100 hectáreas de campo podemos producir soja y trigo. Obviamente que lo que va a determinar si voy a producir más soja o más trigo va a ser ¿qué cosa? El precio del bien. Pero nosotros acá, en la FPP, no vamos a tener en cuenta los precios, sino los productos. ¿Está bien? Aunque esos precios nos condicionen qué producto vamos a utilizar. Volvamos a la soja y al trigo. Si yo tengo 100 hectáreas y quiero producir 80 hectáreas de soja, porque realmente vale más, pero necesito 20 hectáreas de trigo porque necesito el trigo para otra cosa, por ejemplo, porque hice un negocio para pagar en trigo, muy común en el campo. Tengo clarísimo que si tengo 100 hectáreas y necesito 80 de soja, no me queda otra que producir 20 de trigo, ¿o no? Sí. Bien. Entonces, ¿qué pasaría si de golpe el trigo presenta una estampida de $100 pasó a 300 y la soja sigue valiendo 100? En la mitad de la decisión, una cuestión de precio puede provocar que yo diga, a la pucha, todavía no sembré, me conviene, en lugar de producir 80 de soja, producir 50 y 50, ¿o no? Sí, porque uno no sabe cuándo puede variar esos precios, tampoco puede ponerle todos los huevos a la misma canasta. Muy bien.
Ahora, fíjense el cálculo que hicimos sin que ninguno reparáramos en que hicimos ese cálculo. Seguíamos con las 100 hectáreas. Pasamos de 80 a 50 de soja. O sea, ¿qué hicimos con la soja? ¿La bajamos o la subimos? Se bajó, porque estaban en 80 y ahora como que bajé o sea, puse un promedio entre los dos. Bien, pero vos lo que hiciste fue bajar la cantidad de soja para producir, ¿verdad? Sí. ¿En cuánto? Sería el 30% que saqué. Le sacaste un 30, bien. ¿Y qué hiciste con el trigo? Que íbamos a producir 20 y ahora vamos a producir 50. Le aumenté esos 30 que le quité la soja. Bien, o sea que hiciste una reasignación de recursos. Le sacaste a la soja para pasarla al trigo. Sí. ¿Y eso por qué es? Porque yo no puedo comprar más campo. O no puedo alquilar más campo, porque en los supuestos de este tipo de... Pero vos fíjate que seguís siempre dando vuelta entre la soja y el trigo. Y no adquirís ni más campo, ni alquilás más campo, porque los supuestos de este modelo no te lo permiten. Te dicen que los recursos están fijos, ¿ves? Sí, sí. O sea, vos podés reasignar, pero siempre dentro de lo que tenés. Y seguís trabajando con los dos bienes que planteaste al principio. ¿Me seguís? ¿Me Sí, siguen sí. todos? Es como cuando voy a hacer un estudio de qué cosas puedo comprar o tener más cantidad en mi negocio porque se venden más o porque lo consigo más barato y lo vendo más barato. Elijo dos cosas para venderlo más barato y así a la vez también atraer gente. Y esas dos cosas, digo, bueno, tengo tanto capital para invertir en eso. Y divido un poco y un poco, dependiendo de qué se venda más. Tal cual. Y ustedes fíjense que esto es importante lo que les voy a decir. Esos 30 que sacamos de la soja y lo pasamos al trigo, implica una disminución de la soja y un aumento del trigo. Y se llama costo de oportunidad, que es un costo que existe únicamente en economía. Y es la pendiente de la frontera de posibilidades de producción. ¿Ven? Costo de oportunidad es la pendiente de la FPP. El costo de oportunidad de un bien o servicio es la cantidad de otros bienes o servicios a los que tenemos que renunciar para obtenerlo. O sea, ustedes para obtener el aumento del trigo deben renunciar a 30 hectáreas de soja. ¿Me siguen? Sí, profe. La fórmula para el cálculo del costo de oportunidad es esta. CO, que no es otra cosa que la C de costo y la O de oportunidad, de A respecto de B, que AB es el nombre que le damos a dos bienes cualquiera. Después vamos a trabajar con el hilo y la tela, con el lavarropas y la computadora, con lo que ustedes quieran. ¿Sí? Acá tenemos que disminuye B y aumenta A. Esta es una de las primeras fórmulas que vamos a usar, ¿sí? Un consejo, y con esto cierro la clase de hoy porque ya casi que estamos llegando al final. Agarren una hoja en blanco y vayan poniendo las fórmulas que vamos viendo clase a clase para que al finalizar ¿cómo es? Al finalizar La cursada. Sí, las en realidad clases de- antes del parcial, Sí. ustedes puedan antes del parcial, ¿cómo es que se dice? No me sale, hoy estoy media... Tener una tablita ahí medio organizada. Claro, y no se les empiecen a mezclar todas las fórmulas, porque en economía se usan muchas fórmulas. Fíjense que hoy es la primera clase y ya tenemos una, ¿sí? Ujú. Bueno, el día jueves vamos a retomar desde acá, movimientos de la FPP, cómo se puede mover la FPP, ¿sí? Sí, profe. Bien, no se los explico ahora porque con 2 minutos no vamos a llegar a ver nada. ¿Está? Sí, profe. Bueno, por hoy los libero. Espero que hayan podido, a pesar de las interrupciones que hemos tenido con
con el corte de internet, hayan podido entender, comprender lo que hemos visto hoy, ¿sí? Sí, El sí. jueves vamos a finalizar probablemente este Power y vamos a empezar con el Power que está en el campus, con el primer Power. Yo ya lo tenía abierto para hoy, pero no sabía el tiempo que me iba a llevar ir explicando y bueno, con esto de que se nos cortaba tanto, demoramos como un poquito más. Pero trataremos de remontar un poco de puntaje el día jueves, ¿sí? Por ahí un poco más tarde anda como un poco mejor. Bueno, que descansen, nos estoy Profesora, viendo el jueves. Sí, ¿cuál es el horario el jueves? ¿Me repite, por a las favor? 21:30 tienen clase los jueves. Gracias. Si querés descargar Bueno, el horario, ahí yo ya lo puse de perfil en el grupo industrial también. sí, por lo menos no me notificaron que lo hayan cambiado, así que debe ser ese el horario, chicos. Sí, sí. Bueno, a los de industrial ya los libero. Ahora ya admití a algunos que son de química. Bueno, profe, que tenga Bueno, buenas profe, noches. gracias. Que Bueno, descansen, buenas noches. chicos. Chao, chao. Buenas Cualquier noches, duda, chao, chao. nos vemos. Nos vemos.